¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Qué alegría, qué gusto volver a saludarlo y darle la bienvenida aquí a nuestro estudio del Canal 11 en este nublado y frío viernes, pero de todas maneras muy disfrutable. No hay día que no lo sea. Y hoy en particular porque tenemos un invitado que no sé ni siquiera cómo calificar. De verdad no sé cómo hacerlo. Se trata de una persona que como instrumentista sabe tocar el piano, el violín, sabe tocar, es percusionista y desde luego es un prodigioso director de orquesta. Lo cuentan como uno de los mejores del mundo, eso por un lado. Su biógrafo, el maestro Leiva, quien hace poquito tuvimos aquí invitado, dice que para él es el hombre orquesta y que como conversador es una especie de malabarista del lenguaje. Yo creo que ya adivinó de quién se trata. Es Enrique Arturo Dimeque. De veras, qué gusto volver a verte, tenerte aquí, celebrar tu biografía recién aparecida y sobre todo celebrar pues, que sigues haciendo lo que más te apasiona, que es la música. Pues muchas gracias, encantado de estar aquí. Qué maravilla, ¿eh? Verdaderamente, me acuerdo de todos los momentos que he estado acá, conversamos, sí, que se nos va el tiempo rapidísimo y tenemos muchas cosas que decir. Muchas cosas que decir y hay algo que me encanta. En alguna parte de tu biografía que apenas he empezado a leer, dices, antes de ser músico fui música. Sí, es una cosa curiosa porque cuando yo nazco, o estoy por nacer, todavía ya sentía las vibraciones desde el vientre de mi madre. Porque era yo música, soy música, sí. Claro. Y todavía vive, por cierto, pero siempre estudió, era estudiosa. Y mi padre, que era nuestro maestro, siempre estaba tocando instrumentos, dando clases, tenía muchos alumnos, entre esos mis hermanos mayores, también todos estábamos dentro de la música. Y por eso cuando yo nazco empiezo a ser como, dice en el libro, como bilingüe, porque empiezo a hablar el español y la música. Las notas tenían para mí un significado muy especial. Mi padre me enseñaba y me guiaba a cómo poder yo describir las cosas con la música, cómo describir el aire, cómo hacer lo que sonara el aire, nomás con las puras notas de do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero era cómo las podía decir y cómo las manejaba para hacer que sonara o como el fuego, do, re, mi, fa, sol, la, si, o como la tierra. Do, re, mi, fa, sol, la, si, dices también algo muy interesante, que todas tus experiencias de vida tienen que ver con el sonido. Así es, porque era lo que en mi casa estábamos escuchando, ¿no? Todo el tiempo, la música, y nos identificaba la música misma, todos los ambientes, los buenos, los malos, los regulares, hasta el calor y el frío se sentían inmediatamente con la música. Para nosotros la parte auditiva, y lo digo porque mis hermanos somos todos iguales, es lo que más nos importa, lo que oímos, cómo se oye, cómo se escucha, cómo se dice y se produce también con la misma voz para poder dar algo, un sentido distinto a las cosas. Entonces, por eso los instrumentos que empezamos a tocar y todos mis hermanos, con los dos hermanas mayores y mi hermano mayor, teníamos un cuarteto de cuerdas. Claro, el cuarteto de Dimeque, que además ensayaban al lado de la ventana. Tu sí. padre quería que ensayaran al lado de la ventana en Monterrey, creo. Sí, en Monterrey. Cuando hacía mucho calor y todas las gentes que pasaban por ahí los veía decir, lo hago para que pierdan el miedo escénico, para que aprendan a ser vistos y a ver. Así es. El truco era primero que había luz y que había aire. Porque ya ves que en Monterrey calor. Mucho calor. Entonces mi papá hacía que hubiera corriente y nos ponía enfrente de la ventana. Entonces pasaba la gente y se quedaba viéndonos y nosotros teníamos que seguir, concentrarnos en la música. Pero era interesantísimo cuando sentíamos que algunos de ellos respondían de una manera según lo que estábamos tocando. Estábamos tocando una cosa alegre, los volteábamos a ver y estaban sonrientes y estaban contentos. Y cuando tocábamos algo así más suave y todo, a veces se ponían con sus lágrimas y todo, pero se veía que estaban gozando, que estaban disfrutando. Entonces, toda esa parte era un retroalimento inmediato. Sentíamos que estábamos ya dando, porque decía mi papá, la música es compartir.
Entonces hay que dar, nos toca a nosotros dar la música, entregarla para que la gente la sienta, experimente. Si está triste, ponerlos alegres. Si están acelerados, calmarlos. Y entonces ellos te van a responder también. Entonces es un dar y un dar. Dar y dar. Ni siquiera la palabra recibir, es dar. Siempre dar. Y nosotros nos acostumbramos a eso. Pues yo tengo que usar la palabra recibir porque quiero recibir las voces de ustedes a través de nuestras líneas telefónicas. Hay muchas cosas, de verdad, muchas cosas que preguntarle a un hombre que es todo música, todo palabras, todo sabiduría y que ejerce una especie de religión. Eso también te lo enseñó, creo, tu padre. Sí. Dijo, la música es una religión que hay que estar cultivando y que hay que cuidar muchísimo. Pero muchísimo. Porque la música, decía mi papá y tenía razón, es celosa, pero nunca te deja. ¿Celosa por qué? Porque si no le das... Nunca te deja, pero no permite abandono ni descuido. También lo decía él. Sí. Entonces tenía uno que estar concentrado en eso. Cuando el momento que alguien decía, es que quiero estar en otro lugar, decía papá, no, la música no es sacrificio. Si prefieres irte para allá, vete allá. Si estás aquí con la música, vas a ver que vas a recibir todo lo que quieres y necesitas. Entonces eso nos acostumbró a que lo hiciéramos, a hacerlo siempre. Y me acuerdo muy bien esa palabra, la música no es sacrificio. No, es que cuando algo es sacrificio, como que no funciona. Como ¿no? que no funciona. No funciona. Escribir es difícil y alguien decía es un sacrificio, pues si te gusta, ¿no? O bailar, o, o hacer deporte, lo que tú quieras. Sí, sacrifiqué jugar con mis amigos. Pues, perdóname, no lo hubieras hecho. Vete con los amigos y juega. Pero si le quieres la música, vas a ver que al rato, y nos pasaba con los vecinos y los chicos de la cuadra, de que empezábamos a jugar con ellos y en un momento venían a la casa para pedir permiso para que saliéramos a jugar y mi papá nos sacaba y nos decía, quiero hablar con ellos, y nosotros ahí escuchando con el vaso tras la puerta. ¿Qué está pasando allá? Y cuando empezamos a escuchar era clan, 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 clan. Ya estaban tocando un instrumento. Mi papá los convertía en músicos. Y al rato estábamos jugando al béisbol o fútbol según lo que pasara de temporada y estábamos tocando juntos instrumentos y muchas veces pues sí perdíamos el partido, pues poníamos a tocar música para levantarnos y celebrar que existía la música. Y si ganábamos, pues todavía más celebración. Entonces la música siempre nos ayudaba a todo. Pero jugábamos y compartíamos. Decías tú, mi casa estaba llena de sonidos de música, pero de instrumentos musicales. Todos. Eran como presencias, eran otra familia. Sí, claro, porque teníamos una academia. Entonces en la academia en Monterrey era una casa muy grande que nos mudamos de aquella casa chiquita en donde abría yo la ventana así. Por eso mi gesto de saludar así, ¡ah! Era abrir la ventana y entregar la música al público o trascendente que pasaba por ahí. Cuando nos cambiamos a una casa mucho más grande y ahí teníamos como 16 cuartos, 16 habitaciones en la que era la academia. Nosotros vivíamos en una parte de la casa y ayudábamos a mis papás a dar las clases cuando éramos chiquitos y la música empezaba a las 6 de la mañana. Venían los primeros chicas que venían a practicar porque no tenían piano en sus casas. Entonces estudiaban ahí y a veces les ayudábamos un poquito a que no hicieran las cosas mal o que agarraran mañas. Y luego a mediodía empezaban ya con las clases con los maestros particulares. Luego empezaban las clases de grupo, que era solfeo, historia de la música, teoría de la música, armonía. Todo eso nos poníamos a estudiar con los maestros. Y después, ya más avanzada la noche, teníamos las clases de italiano, porque el italiano es la lengua muy importante en el lenguaje del músico. Y de la ópera. De la ópera y todo. Entonces, después ya llegaban los cantantes. Como a las 9 de la noche llegaban todos los cantantes a estudiar, a preparar sus arias y sus papeles. Y luego ya a las 12 de la noche, más o menos, llegaban los bailarines. Los danzantes que venían a probar sus coreografías, a hacer todos. Y aquello terminaba hasta las 3 de la mañana, nosotros sin parar. Y nos acostumbramos a eso, ese tipo de sonidos, que siempre había algo. En mi casa no había radio. La televisión se prendía nada más los domingos cuando nos sentamos toda la familia a ver los programas, a comer todos juntos, después de haber ido a tocar a las iglesias, porque tocábamos en la iglesia también.
Fuiste acólito, además. Sí. De eso me acuerdo bien. Pero volviendo al sonido, decías, y lo quiero decir, quiero retroceder un poco en la charla, que tu mundo lo concibes a través del sonido, pero el mundo está lleno de ruido. ¿Cuál es la diferencia para ti? Mira, tuvimos que acostumbrarnos a escuchar, ¿Discernir? a discernir, exactamente. Y mi papá, precisamente, parte de la ventana esa, era que pasaban los automóviles. Y pasaban motocicletas que eran ruidosas, como ya sabes que son, y las escuchábamos, pero no nos tenía que distraer. Teníamos que poder escuchar. Y nosotros, tran, tan, pan, tan, 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 tin, pa, 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 pa. Y nosotros seguíamos, no, nada nos interrumpía la concentración. Además, se convertía como una obra moderna. Ya tienes como después, si mi papá hubiera escrito todo eso, hubiéramos compuesto la primera sinfonía. Como de Stravinsky. Sí, como de Stravinsky, Stockhausen o cualquiera de los compositores más modernos. Y sí, era muy interesante. Cage, inclusive, que era un gran compositor de eso, él buscaba hasta el silencio, hacer que el silencio era música. Y experimentaba. Y sí lo es. Sí, claro. Entonces él hacía que el silencio, por ejemplo, hay una obra que escribió que dura cuatro minutos, una cosa así, que es sentarse en el piano. Pero no toca, es fantástico. Nada. Y solamente todos se quedan así. Te juro que es el momento ideal para hacer un corte, te vi tan feliz. Lindo, gracias. Qué bueno que ya se están animando a conversar con nuestro invitado de hoy. La señorita Rosa María Labra dice, soy admiradora del maestro Enrique Arturo Dimeque, es un excelente músico y orgullosamente mexicano. Orgullosamente mexicano, qué gusto. Estaba pensando, ¿qué habría sido de tu vida si un día o una noche en Jalapa no hubieras tenido frío, mucho frío, si no le hubieras dicho a tu papá que te comprara una cobija y si no te hubiera llevado a la tienda donde había no solo cobijas, sino también otras cosas? Exacto. Y fue un momento lindísimo de mi vida cuando entramos a esa tienda que era como abarrotería. Que son divinas esas tiendas de pueblo. Sí, ultramarinos, y que se tenía de todo, ¿no? Eran los supermercados de las épocas, chiquitos así, y que de repente volteo hacia arriba y veo un violincito que estaba ahí. Chico, colgado, sí, estaba ahí. Y le digo al señor, ¿pero qué es eso? Me dice, es un violín. Y digo, sí, lo sé, pero no está muy chiquito. Pero tenía 6 años. Sí, tenía 6 años, sí, estaba yo chico. Entonces, digo, está muy chico, es como para mí, ¿no? Y dice, sí, ¿lo puedo ver? Claro. Mi papá estaba viendo la cobija, sí, a ver si es... A ver si te la compras, si era de lana, sí. Y entonces cuando está en el violincito, que lo quiero agarrar, mi papá me dice, sí, a ver. Y digo, ay, cómpramelo, papá. Y entonces dice, ¿seguro? Sí. Y entonces le pregunta al de la tienda que cuánto costaba. Y le dijo que 100 pesos, una cosa así. Y la cobija, 100 pesos. O sea, costaban lo mismo la cobija que el violín. Y cuando mi papá dice, pues, perdona, pero solo traigo 100 pesos. ¿O violín o cobija? O violín o cobija. Entonces, mi papá agarró la cobija y le dije, no, el violín. Dice, ¿cómo? ¿El violín? ¿Estás seguro? Dice, sí. ¿Y por qué el violín? Pero no tenías frío. Con el violín jamás voy a tener frío. Pero era muy grande para ti porque eras chiquito y sí, no tuviste que pasar a tu hermano Pablo, ¿no? Sí, sufrí horrores. Cuando llegué, mi hermano Pablo lo agarra y sí, le quedaba perfecto. Y yo, pero mi papá le empezó a enseñar a él y él empezaba a ensayar y yo más escuchaba y veía. Entonces, cuando ya crecí un poquito más y que lo alcancé, yo ya podía tocar, mi hermano había estudiado por los dos, entonces ya pude tocar las lecciones y las obras que se necesitaban.
Y pues desde entonces ya empecé con la música totalmente. Al parecer que al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, aprendiste a escribir y a leer partichelas. Así es. Porque las partichelas, como todo el mundo sabe, en la del violín tiene solo una pauta, que van así, chun, 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 y escriben las bolitas y los palitos, ¿no? Entonces uno empieza a leer qué es eso. Entonces, por ejemplo, tararán, tirarán, tirarerín, tirarán, tararín, tirarán, ton, re, do, la, sol, fa, mi, re, do, si, si. Y los vas poniendo aquí, mi, re, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, do, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, do, fa, la, sol, re, si, la, do, fa, la, sol, si, la, sol, fa, mi, re, si, do, re, Este es un concierto. Oigan, aplaudan. Muchas gracias por sus llamadas. Gabriela Cohen dice, felicidades, estoy de acuerdo en que la música es la mejor compañía de la vida. A mis 84 años de edad estoy aprendiendo a tocar el piano y me estoy dando la oportunidad de conocer los tonos, los ritmos, para darla a conocer a más gente. Qué bonito, qué bonito. A los Lindo. 84 años me parece maravilloso. Este programa tiene que estar dedicado a usted, doña Gabriela. Silvia Torres Martínez, muchas felicidades a la señora Pacheco y a su invitado de hoy. Muchas gracias. Ruth Rosales, buenas noches, felicidades. Bueno, nos mandan muchos saludos. Enrique, tu papá te enseñó a tocar el violín, te acercó a la música y te puso de segundo violín, que era muy fatigoso para ti, porque el segundo violín es un instrumento que nunca descansa. Y él te contó por qué en un concierto de Haydn el segundo violín nunca descansa. Así es. Yo estaba toque y toque, mi hermano hacía cositas y yo decía, pero papá, ¿por qué el segundo violín nunca descansa? Entonces dice, mira, cuando Haydn compuso este cuarteto, esta obra, él no tocaba muy bien. Él tocaba primer violín, Haydn, y el emperador tocaba el segundo violín. Y dije, sí, el emperador sí. Pero no era tan buen violinista, pero... Era el emperador. Era el emperador. Entonces tenías que seguir y obedecer eso. Entonces él tenía compases de espera y se siguió tocando, seguía tocando. Y le dijo, Haydn le dice, Su Majestad, dispense, pero usted ahí tiene que esperar. Y se volteó y dijo, el emperador nunca espera. Nunca espera. Y por eso le escribió para que todo el tiempo estuviera tocando. El emperador nunca espera. Bueno, o sea, tocar todo el tiempo. Con eso me convenció de que tenía yo que tocar todo el tiempo. ¿Y ya no volviste a quejarte? Ya nunca me volví a quejar. ¿Por qué del violín pasaste al piano y a las percusiones? Sí, pues teníamos piano en casa y mi mamá tocaba el piano y mis hermanas también, todos estudiábamos el piano porque era un poquito obligación. Pero a mí se me facilitó mucho el piano y me gustaba mucho porque tenía más armonías, tenía más formas de independencia de las manos. En el violín pues tocas dos notas o acordes, pero no tienes como que hacer pom 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 o acompañarte pom 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 piraram piraram pararam pom pom tiraram pom 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 pom. Y me gustaba esa parte de la polifonía. Y me interesó mucho y empecé a estudiar más, que yo le acompañaba a mi hermano Pablo los conciertos de violín. Yo hacía la parte de la orquesta que estaba reducida para piano y él tocaba la parte de violín. Y después empecé antes de las percusiones, encontré el instrumento de mi vida, el corno francés. Cuando empecé a escuchar yo ese... Yo quería saber ese instrumento de dónde venía. Y claro, cuando lo veas que es un enrollado así... Es muy bonito. Me encantó, me fascinó. Y tenía fuerza, podías tocar fuerte y podías tocar suave. Y encontré que los compositores escribían mucho para el corno y siempre tenían como que forma de un canto muy distinto. Entonces, en un momento que me dieron, un amigo mío me prestó un corno y llegué yo a la casa con el corno. Y mi papá me dice, ¿y eso qué es? Digo, es un corno francés. Obviamente. Dice, sí, lo sé, obviamente. ¿Pero qué está haciendo aquí?
pues para mí. ¿Y qué vas a hacer tú con eso? Pues estudiarlo. No, 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 no. Aquí no va a permitir que vengan a entrar a hacer esos sonidos. Dijo una palabra que no la va a repetir acá con el público. Entonces, no es tan grosera, no se crean. Pero le dije, bueno, pues entonces, si no admites el corno, me voy. Y agarré el corno y yo ya iba saliendo. Y me dice, ¿qué? ¿A dónde vas? Pues me dijiste que no quieres el corno, pues me voy. A ver. Cuéntame, ¿qué pasa? No, pues yo adoro ese instrumento, me fascina el sonido, me fascina agarrarlo, tocarlo, abrazarlo. Ok. Bueno, vamos a hacer una cosa. Te permito que toques el corno, que lo estudies, pero prométeme que nunca vas a dejar el violín. En ese momento, que yo tenía como 11, 12 años, una cosa así, le digo, hecho. Ok. Me hice un cálculo rápido de qué significaba eso, ¿no? Digo, no, tocar el violín siempre es una maravilla, pero después, más tarde, entendí el por qué. ¿Por qué? Cuando me fui a los Estados Unidos a estudiar, antes de irme yo solamente tenía... A Washington fuiste, ¿no? ¿no? Sí. Me fui a Maine primero, el verano, y yo no tenía cómo pagar mi pasaje. Madame Montu me había invitado. ¿Te becó? Sí, me becó, pero yo tenía que pagar mi pasaje, comprar partituras y todo eso. Entonces yo tenía mi violín y tenía el corno. Y no tenía más que eso. Y luego me iba a ir a la Universidad de Washington y digo, ¿qué hago? Tengo que vender uno de los dos. Ay, no. Tenía que vender uno de los dos. Y empecé yo, bueno, pero el violín me dan una cantidad de X, porque hoy en día vale muchísimo más, pero haz de cuenta que eran $25,000. Y por el corno me daban $900. Pues el violín. Pues sí. Pues agarré y hago así. No. Vendí el corno. Y bueno, me despido dolorosamente. Dormí toda esa noche con el corno en los brazos y lo vendí. Y ya con eso pude comprar el pasaje de avión y para las partituras. En esa época no costaba tanto un pasaje de avión. Pero ya me fui y cuando estaba yo allá en Estados Unidos y empezaba a tocar y buscaban siempre para un instrumentista para orquesta, ¿qué buscaban más? Violines. Se necesitaban más violines en una orquesta que un corno. Entonces mi papá sabiamente me dijo, no dejes el violín, te va a servir. Perdón la pregunta, a lo mejor es muy impertinente. ¿Cuál es el concierto donde luce mejor el corno para ti? Mira, hay muchas obras. El corno en realidad tiene conciertos para el instrumento. Son bonitos y son interesantes, pero lo mejor está cuando están las obras sinfónicas. Eso, porque lo acompañan. Sí. Y hay muchas obras en Mahler, por ejemplo, la quinta de Mahler, que tiene ese solo grandioso. Y el principio de la tercera de Mahler, cuando pom, 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 8 cornos tocando al unísono, eso es una cosa impresionante. O cuando escuchas tú la Sinfonía del Nuevo Mundo, pom, 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 te llena. Me llena y me llega el corte. Sí, te llega el corte, ¿viste? Con Qué cornos mala también pata. será. Ya sabe que aquí es muy apreciada y muy bienvenida su voz. Gustavo Castellán dice, quiero felicitar a la señora Cristina Pacheco. Enrique Arturo, dime que es lo mejor que hay en México. Maravilloso. Gracias. Alicia Rodríguez, hermosa manera en que aprendió el director Enrique Arturo Dime, que soy educadora. De esa forma les enseñamos a los niños. Muchas felicidades a Cristina Pacheco. Hay un abandono de las clases de música en las escuelas y había que luchar porque volvieran a impartirse, ¿no te parece?
A mí me parece que desde el momento que se acabó la enseñanza Sí. musical en las escuelas como algo esencial o algo igual que todas las otras materias, empezamos a tener un problema. Venimos como personas y sociedad a declinar un poco en la parte de la sensibilidad. Yo se los dije porque yo estaba trabajando mucho con las escuelas y hacíamos muchas cosas formidables. Hacíamos 40 conciertos en un mes para los niños. Fantástico. Y después se empezaron a acabar y los maestros ya no tenían trabajo de música. Fue terrible. Pero bueno, cuando fui a Estados Unidos y dije, bueno, acá va a estar mejor, hicieron lo mismo en Estados Unidos. Se encontraban las bandas, los coros y todos esos que competían para ver cuál era el mejor en las escuelas, empezaron a quitar. Y cuando yo estudiaba en la universidad, había alumnos que estudiaban, que se llamaba el programa de ellos, era Music Education. Entonces se concentraban específicamente para educadores de la música. Cuando de repente les quitaron, dijeron, ¿y qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Tuvieron que cambiar su carrera. Ya su major, que tenía que ser el de educación musical, ya no tenía propósito. Ya se iban a graduar, ¿para qué? Para terminar manejando un taxi, como decía un amigo mío. O dar un concierto una vez al año o media vez. Sí, pero como no estudiaban para ser performers, ejecutantes, los que teníamos era como de alto rendimiento, ¿no? Entonces tú estudiabas para tocar conciertos y los otros no estudiaban para tocar conciertos, estudiaban para conocer los instrumentos y poder dar clases. Estaba yo viendo que hace poco diste un masterclass en Buenos Aires para directores de orquesta que venían de Estados Unidos, de México, de muchos países. Pero estaba viendo la cantidad de cosas que se necesitan para dirigir una orquesta. Por ejemplo, les das una clase de cómo preparar una partitura, cómo interpretarla, cuál es la técnica de la batuta. Cuéntanos de todo eso. Bien, mira, también impartí un curso acá. Y en el curso lo primero que hago es enseñarles a cómo preparar una partitura. ¿Cómo la preparas? Entonces tú agarras la partitura y les digo, abran la parte. Les doy unos minutos, lean todo, véanlo, ciérrenlo. Una página nada más, así tienen que estudiar todas las páginas. Y algunos tienen 400, 500 páginas. Entonces imagínate cómo tienes que estudiar. Entonces, a ver, ahora dime, ¿qué decía en la primera página? Y algunos piensan, bueno, estaba... No, a ver. Dime, ¿qué está escrito en la primera página? Pero no por notas, sino... Todo lo que está escrito en la página. Todo. El nombre del compositor, el nombre de la obra, la fecha de nacimiento y de composición de la obra y todo. Luego la instrumentación y luego ves qué indica el compositor, qué velocidad quiere que se vaya a tocar. Entonces, si es andante, si es vivace, si es adagio, lo que sea. Luego ves toda la instrumentación, como decía yo, y ves la tonalidad. ¿Qué tonalidad va a ser? Y tú la ves, la analizas y ves qué velocidad va a tener. Si va a estar 4 cuartos, 3 cuartos, 2 cuartos, 6 octavos. Y luego ves cuántos instrumentos van a tocar en las primeras notas, qué dinámica tienen que tocar y cómo el ritmo, cómo se va a interpretar ese ritmo. Entonces, todo eso tienes que verlo así, run, y luego vas al segundo compás, y run, y run, y run, y se acabó la página. Entonces, ahora, ¿me lo puedes escribir? ¿Lo puedes hacer? Entonces, ese es el entrenamiento que tiene que tener el director. Ahora, el movimiento de la batuta, técnicas del movimiento de batuta, tú ni batuta usas. Ya no. Pero la técnica es, para eso tiene que venir el conocimiento, ¿no? Estudias la partitura, ya sabes que vas a tener las trompetas tocando, las flautas tocando, los conos ahí atrás, los timbales acá y la cuerda. Entonces, tú lo que tienes que hacer es los 4 cuartos, la velocidad, respiras, haces pum, 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 pum. 4 cuartos es 1, 2, 3, 4. Se parece a la bendición, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Ahora ves otra partitura y es un vals. ¿Ok? Entonces, el vals es un 3.
Entonces haces esto, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, pa, tirari, ero, parorarorarorariri, bom, dararari, dararari. Y eso es lo que vas haciendo. Los músicos obviamente van a producir el sonido. Haces todo ese trabajo, pero tienes también, y los enseñas a tus alumnos, el lenguaje corporal. Hay directores que son muy espectaculares, ¿no? Que hacen movimientos muy así. No sé de qué depende esa actitud o ese comportamiento, esa manera de expresión, no lo sé. De la música. Sí. Por ejemplo, tú viste ahora que empecé a dirigir el vals. Lo empecé, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo empecé así nomás para que viera la claridad de la batuta. Pero ya cuando empecé a cantar la melodía, ya empecé a interpretar. Entonces ahí empieza la parte corporal, ya empieza tu gesto, empiezas a sentir como tu cuerpo, todo sube la vibración desde abajo hasta arriba y vas a indicarles a los músicos cómo quieres que vaya sonando eso. Como te decía, cuando hicimos sobre las olas, ¿no? Yo puedo empezar de pa, 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 y luego ti, la, ri, de, rom, dum, bo, pa, ra, ra, ru, ra, 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 ti, bo, ra, 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 di, ra, ra, ru, no, ra, ri. Depende de cómo quieres llevarlo. Si lo quieres llevar muy suave o muy enérgico, como Beethoven, ¿no? Pa, 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 pa. Estás tocando la quinta y tú sostienes que muchos compositores, en muchos compositores, su mejor obra es la Quinta Sinfonía. Estás pensando en Mahler y en Beethoven. ¿Por qué sostienes eso? Yo, bueno, realmente las quintas no es que sean las mejores, pero se volvieron las más famosas. Y hacemos chistes cuando uno está estudiando composición y ya se pone a escribir y dice, ¿qué estás haciendo? Mi quinta sinfonía. Y no están tus otras 4. No, ¿qué importa las otras 4? Yo quiero ser famoso con la quinta. La buena, sí. Por la buena directa. Lo que pasa es que como las sinfonías, como obra en sí, va buscando el desarrollo también de la persona. Tú vas creciendo conforme vas componiendo. Empiezas a desarrollar de una forma más completa, le vas encontrando más a la profesión de escribir. Entonces escribes una tonalidad, si en ese momento estabas triste o alegre, te va a resultar distinta. Y la primera sinfonía, Beethoven inclusive, por ejemplo, empezó su primera sinfonía tarde. Porque Mozart había terminado de escribir sinfonías a los 30 y tantos años. Entonces todo el mundo estaba como que, ¿qué voy a hacer yo? Si este chico hizo 41 sinfonías y tenía 37 años, y dice yo que ya tengo 38, no me atrevo a escribir una sinfonía. Entonces Beethoven batalló para empezar su primera sinfonía hasta que definitivamente hizo la primera sinfonía. Y después de ahí agarró como el hilo para su segunda, su tercera, y la cuarta y la quinta y la sexta, que las escribió casi al mismo tiempo todas estas, sobre todo la quinta y la sexta, se dice que son, la primera hizo la sexta, después la quinta. Pero después él las ordenó, iban rápido, lento, o una cosa así. Y Haydn, que escribió 104 sinfonías. ¡Qué maravilla! Sí, entonces, la sinfonía se convirtió en la forma, como decir, escribir la novela. O como un mural. Sí, como un mural, como hacer la obra más completa, porque tiene sus secciones. Mahler la alcanza a desarrollar hasta tener 6 movimientos en lugar de 4. Y tiene nada más 10 sinfonías, la 10ª es inconclusa. Sí. ¿Alguna vez has pensado en concluirla? Mira, la 10ª está concluida por varios... No, pero tú que eres un conocedor y eres un malerista, si lo puedo decir así. Pues yo tomé, cuando la estrené en Francia, me invitaron a hacer la 10ª sinfonía y yo rearreglé la 10ª sinfonía. ¿La arreglaste de qué manera? O sea, Mahler dejó unos bosquejos
Y de esos bosquejos, otros compusieron sobre eso, le pusieron mucho, o bla, bla, bla. Yo lo que hice fue quitar todo y dejar lo más puro posible que lo que Mahler escribió. ¿Por qué? Porque para mí eso es lo que él alcanzó a hacer. Y eso es lo que tiene que distinguirse. Si estaba una flauta sola ahí y había un bajo tocando ahí, eso era lo único que tenía que escucharse. Hay algo muy hermoso en Mahler. Dice, mi inspiración viene de los ríos, de los árboles, de las aves. De la naturaleza, totalmente. ¿Y tu padre de alguna manera te enseñó eso también? Y yo no lo sabía. Cuando yo era un niño no sabía que Mahler había compuesto las cosas con esa... Es más, yo conocí a Mahler Adolescente. Adolescente. En la casa de un amigo, ¿no? Sí. Que te prestó su long play. Su long play para que escucháramos. Es una sinfonía de Mahler que me cautivó, me enamoró completamente. ¿Titán? Sí, Titán. Sí, la primera sinfonía que ¿Por por qué cierto lo está comparas aquí, ¿eh? con la obra de Verne, con La ciudad flotante? Porque yo había visto la película del Titanic, la vieja, no, esta la No, nueva, sí. no, sino la que era blanco y negro. Y vi la película y me impactó. Es el intermedio, viene alrededor de los muéganos. Hay un poco. Ahí viene Muéganos. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Les decía iba nuestro invitado que muchas de las llamadas son verdaderamente conmovedoras. Y aquí tengo una prueba. Conste que no la elegí, simplemente acaba de llegar. José Antonio López dice, los felicito siempre por su programa y por el invitado de hoy. Yo siempre quise estudiar música, pero no pude por el trabajo, los compromisos, etcétera. Pero compré un piano y tengo 15 años de que me está esperando. ¿En dónde puedo aprender a tocarlo? A ver, hay escuelas de maestros particulares. Lo que hay que encontrar es lo que más cerca le quede. Porque en una Ciudad de México que te vas a llevar una hora en llegar y Sí. otra hora en regresar, Acabas muerto. ya te mató. Entonces tienes que buscar un maestro que esté lo más cerca posible. Ahora, como hay muchas cosas en internet, te pueden ayudar. No es la solución, pero es una ayuda. Pero hay algo muy bonito. Dice, ya me voy a pensionar, me gustaría dedicar lo que me resta de vida a la música. Ay, qué maravilla. Hablábamos, ¿no es maravilloso? Hace un momento decíamos que la música nos entiende siempre, nos acompaña como nadie y como nada. Es porque realmente se ha dicho que es el alimento del espíritu, ¿no? Y no lo voy a decir nomás por cursilería, porque sí lo es. Porque, sobre todo la buena música, porque hay música que no te va a dar mucho, es para distraerte, para entretenerte. Pero la música que tiene el ingrediente exacto de la composición inteligente y bien pensada o tocada por las musas, esa música te va a llegar en los momentos adecuados, que necesitas tú alimentar el espíritu. El espíritu tiene sus momentos que necesita que se levante. Estamos apachurrados o algo pasó o estamos demasiado acelerados y la música te va a ecualizar. Y ahora, si tú eres músico, más aún, el músico debe de sentir que va a expresar lo que tiene dentro de sí mismo. Y si a veces está enojado, pues exprésalo ahí. Si estás triste, exprésalo. Pero también tiene que interpretar los sentimientos del compositor. Y en ese sentido, hablando de la presencia del director, ¿el director da una versión en primera persona de una obra? Sí, absolutamente. Porque tú tomas el instrumento, el piano, el director es su instrumento de la orquesta. Es que tú dices, la orquesta somos todos. Sí. Pero primero hay una primera persona que dice por dónde, creo yo, por dónde vas a ir. Sí, entonces el director que se convierte en un motivador hoy en día. Antes el director era, ¡chum!, me obedecen o miren, afuera. Hoy en día hay que tener la parte psicológica, por decirlo así, de que motives al músico a que se sienta participante, que el instrumento va a tocar lo que el compositor desea, que no lo estás haciendo ni por mí ni por nadie que esté por allá, estás haciendo el compositor. El compositor es el que dicta la ley. Esa ley está escrita
desde la primera página esa que dice estudiar a mis alumnos, los músicos también tienen escrito eso ahí. Sinfonía número tal, obertura número tal, nocturno, scherzo, etcétera. Todo lo tienes que agarrar y tomar. Y todo. Lo que hace el director es que cuando levanta la mano y hace así o así, lo que marca es el tiempo que les da para que todos pongan el ritmo en el corazón. Porque el que da el ritmo es el corazón. Pues tú lo mandas, que lo pum, pones acá y mandas acá. Tempo de andante. Pum, 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 pum. Tempo de presto vivace. Pum, 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 pum. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Tempo de adagio. Pum, 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 pum. Porque es la adrenalina que sale del corazón, que bate y te lleva en tu cuerpo. Después ya sale en el instrumento. Depende de lo que tengas. Entonces el director lo que busca es que todos los músicos, todos, empiecen a sentir el latido de su corazón al mismo ritmo. Por eso muchas veces algunos directores se impacientan porque hay un músico que está así, o que llegó tarde, porque el tráfico, o lo que sea, y todavía está distraído. Y dice, no, concentrémonos, hay que poner todos el ritmo, el corazón. Que lata. Ahora más despacio, ahora más rápido. Entonces ya se coordina. No lees partituras, las sabes de memoria. Las estudio. ¿Cómo las ordenas? ¿Cómo Estudio. las guardas? ¿Cómo evitas que se presten unos sonidos, que tomen sonidos unas de otras? Eso es lo que quiero decir. Sí, claro. La primera página, que te llevó 30 segundos o lo que sea en leerla, si la sabes estudiar, te das cuenta de todo. Así vas, vas recorriendo todo. Y después hago esto. Aquí tomo la partitura. A recorrer la música. Y ahí está. Todo pram, pram. Vas recorriéndola, vas viendo, y antes de que llegues con la orquesta lo puedes hacer tú. Entonces la orquesta va a responder. Se da cuenta de que tú no estás pam, pam, pararira. Pasando las hojas. Pasando las hojas y leyendo. No, ya, es too late. Demasiado tarde. Tienes que traerlo ya entendido, comprendido y a estimularlos a que lo empiecen a interpretar. Hay algo hermoso que tú dices cuando hablas de Bach, un compositor sumamente religioso, lo mencionas. Decías, era un científico de la música y supo convertir la ciencia de la música en arte. ¿Por qué un científico de la música? No sé. Porque la música es matemática. Tiene matemática ahí. Entonces, cuando te quedas en matemática puede ser, como decían por ahí, la frialdad de los números. Pero no. Cuando tú tienes un 4/4, cuando tienes unas notas escritas ahí, cuando suben y bajan, que te significan algo, pero tienes, por ejemplo, que escoger algo que tenga una composición y que pueda tener una forma de hacerlo, que el contrapunto, por ejemplo, que es que te marca una melodía que después la va a repetir otro instrumento a una quinta de su grado principal, o lo va a interpretar a la octava después. Entonces, todo eso es ciencia, tiene que ver con la ciencia. Matemáticas. Pero va organizándose, y los compositores así lo estudian para poder entender eso. Y cuando nosotros estudiamos, hay una cosa que se llama contrapunto, ¿no? El contrapunto tiene 47 prohibiciones. Y te las enseñan a decir, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer. Y si lo haces, ya no hiciste el contrapunto correcto. Y tienes que estar estudiándolo, escribiéndolo y probándolo. Y dices, pero eso suena muy bonito, pero metí la pata. Ponme un ejemplo de prohibición. Las quintas paralelas. ¿Qué es eso? Las quintas son la nota que es do, re, mi, fa, sol. Entonces, do, sol. Pero si hago yo do, sol, re, la, do, sol, re, la, que las voy poniendo así, eso está prohibido. Tiene que ir en moción contraria.
Porque entonces eso se oye muy obvio, se oye muy sencillo, muy simple, muy baboso. Entonces tienes que hacer do, re, fa o algo que no haga que suenen paralelas. Como compositor se piensa en estas cosas. Tienes que. Ya no Pero tienes lo que pensar. piensas objetivamente, dices, como que es algo que ya traes adentro. Sí, ¿no? es como escribir, ¿no? Ya sabes que no puedes escribir palabras cacafónicas ni redundantes. Entonces ya sabes que no puedes decir, esto se acaba y se acaba de acabar. Por ejemplo, dices, No, se acaba de terminar. claro. Pero entonces O acaba ya de lo sabes. terminarse. Sí, se acaba de terminarse. Entonces son cosas que tienen reglas y el escritor las sabe perfectamente bien. Una orquesta conversa, es como una conversación. Absolutamente. Las obras, hay muchas obras que son lo que nosotros llamamos antifonales. Para los que piensen en una cosa, un estéreo. Tienes una cosa que suena acá, que luego la repite acá. Las bocinas. Sí, como las bocinas estereofónicas o cuadrafónicas después y ahora 3D, 4D y todas esas cosas. La música tiene todo eso. Tú tienes un violín primero acá, un violín segundo acá, unas violas y unos chelos. Cuando es música antifonal, pones a los violines primeros acá y a los segundos acá. Hacen pam, 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 pim, pam, 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 pam. Entonces, cuando tú estás espectador, escuchas pam, 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 pam. Y luego el 3D, cuando empieza uno que está pam, pararam, 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 empieza a tocar todo el mundo en diferentes lugares y cuando estás escuchando, estás viendo cómo se mueve la música y la ves. Y te empieza a llevar así, que ves los instrumentos y hay movimiento. La ves y la sientes. Y cambia de una interpretación a otra, que eso es muy importante. Porque hay aunque las sea la dos. misma partitura y el mismo director. Exacto, puede cambiar. ¿Qué me está diciendo esa música? Que ya nos vamos, no puede ser. No puede ser, ¿cómo Tenemos puede? todavía muchas cosas de qué hablar, de tu memoria musical, que me parece maravillosa, de tus composiciones no hemos hablado, pero yo quiero hablar, aunque sea muy... ¿Cuánto me queda? ¿30 segundos? Bueno, para decir que este es un maravilloso libro, lo acabo de recibir, empecé a leerlo, será mi regalo para este fin de año. De verdad, es una biografía encantadora, además contada en primera persona. Sí, pero además también José Ángel Así, es un Leiva, que encanto. es un encanto y un gran escritor. Creo que nos están Muchas diciendo gracias. adiós. Bueno, ¿Sí? no tenemos más remedio, pero nos vemos pronto. Será pronto, ¿no? Espero Hasta luego. que sí. Muchas gracias a ustedes por su compañía, por su presencia, por su voz. Y ya saben que nos vemos aquí el próximo viernes para seguir conversando. Hasta entonces.